Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Muy bienvenidos a una nueva edición de Principio Activo, Salud y Sociedad. En esta oportunidad nuestro invitado especial es Pedro Saborido. Él es productor, escritor, guionista, director de cine, de radio, de televisión. Se hizo más conocido o más popular, por decirlo de alguna manera, en su producción conjunta con Diego Capusotto. Dialogamos con él en clave de humor. Algunos estudiosos hacen la diferencia de humor y cómico, diciendo que el humor tiene que ver con una forma de reírnos entre todos, de reírnos horizontalmente. Y lo cómico es más bien vertical, nos reímos del otro. Con Pedro Saborido hablamos de humor en esta clave colectiva para ver y pensar el mundo. Son cosas que conviven y son como tensiones. Esas tensiones hacen que la cultura precisamente tenga hasta aquello que no nos gusta o con lo que no estamos de acuerdo. Yo no puedo negar un montón de cosas de la cultura popular simplemente porque a mí no me gustan. O definir, generalmente sí, aparece entonces e intento definir todo lo popular como aquello que me simpatiza a mí. Y que me gusta, o que considero que no le hace mal al pueblo. ¿Podemos decir que el WhatsApp es parte de la cultura popular? No, porque no salió del pueblo, pero no lo utiliza y todo el tiempo, y no podemos negar que es popular el WhatsApp. Obviamente no salió ni de un barrio, ni de La Falda, ni de Cura Brochero, ¿no? Ni de... pero es algo que va permeando y la cultura se va haciendo de eso también, se va haciendo de aquello que incluso no nos gusta o que no nos hace bien. Considero que es parte de una expresión, después que tiene más humor que otras, entonces lo que hago yo tiene más humor que otras cosas, y otras cosas no tienen humor, entonces, pero puedo estar contando lo mismo, hablando de lo mismo que hablan 1000 artistas, o 1000 artesanos, o narradores, o escritores, o historietistas, o pintores, o relatores o periodistas, y resulta que como hablo yo tiene humor, me defiendo con el humor, y más que atacar con el humor, siento que yo se hace un humor porque es la única manera, es una manera efectiva que me sale, o es una manera en la cual me aceptan o es aceptado lo que hago, precisamente porque tiene ese humor o porque provoca eso. Es como, no sé si yo hubiera elegido ser humor. Sé que es con lo que me manifesté y terminé dialogando en la vida y en el trabajo, haciendo humor. ¿Desde chico? Desde chico, sí, porque hay una instancia del humor también donde te da un lugar. Y no sé, yo no caí así haciendo humor. Y no sé si porque hacía humor sigo haciéndolo, pero de chico por ahí era uno de los que hacía reír, no él. Pero era uno, y eso te da un lugar, y te da un lugar en la barra, un lugar en el barrio, un lugar, una manera de hacer, un disfraz. Tal que juega bien al fútbol, el que es más lindo, el que levanta las minitas, y la chica que es así, el chico que es así, la otra nena que es así, y bueno, y yo aparecí ahí. Porque nunca supe si tuve esa aptitud porque no tenía las otras, o no tuve las otras porque tenía esta. Entonces ya encontré algo para hacer y sobre todo porque uno muchas de las cosas que hace es para los demás, ¿no? Decir, bueno, ¿qué haces? Soy periodista, soy esto, soy lo otro, soy camarógrafo, soy médico, bueno, te gusta y no digo que es nada más que para los demás, no, te gusta y hay una buena relación, me gusta a mí y le gusta a los demás. Y entonces cuando digo los demás no me digo la gente, los demás, el que dirán, me refiero al universo,
al capitalismo, al sistema, a todo lo cual te hace pasar por una escuela, por un club, por amigos, por un trabajo, tenés que conseguir dinero. Entonces, bueno, ¿con qué me voy a defender? El médico es médico porque le gusta y también trabaja. Ah, no, trabaja otra cosa y es médico. Hay mucha gente que es artista y no vive del arte, vive de otro trabajo, un trabajo, qué sé yo, una casa de fotocopiadora, un restaurante, o lo que sea, o abogado, y puede separar las dos cosas. Y otra gente vive de lo mismo que hace, o tiene paralelos eso que hace, puede hacer una publicidad, puede hacer cosas paralelas o por encargo. Y el humor a mí me dio todo eso, me dio donde trabajar, pero no por eso me considero un humorista, en todo caso me considero un tipo que narra historias, o un narrador, o un entretenedor. Siempre hubo estupidización por cualquier razón, leyendo, educándote, viendo películas, mirando fútbol. No sé si este es un mayor o menor momento. Me acuerdo de cuando era chico las cosas que hacía la prensa, y tremendas también. Entonces, no sé si es más o menos. Sé que existe. Y claro, no podría comparar con antes, porque me parece que uno compara el antes y el antes está idealizado. Ese es un tema. Entonces, sí que es la influencia de los medios es fuerte, pero también todo lo que se hace sin la influencia de los medios también es fuerte, también es importante. Hay un montón de cosas que no están influenciadas por los medios ni por la educación, y que la gente sigue haciendo y activando y militando y proponiendo y participando, y no es algo que eso nace desde otros lugares, ¿viste? También desde tradiciones y formas que se van transmitiendo entre la gente, ¿viste? No hay un discurso único puesto por el medio. Claro, pero antes lo haría la religión, y antes lo harían los ejércitos, sí, los reyes. Siempre hubo una forma de no pensar, una oportunidad de no pensar, de distintos lugares. Lo único que puede hacer uno no es indignarse, es decir, bueno, si hay un montón de cosas que para mí son un pensamiento generalista, o generalizado, o un sentido común, que carece de... Pues habrá que hacerlo uno. Los sectores críticos siempre han sido menores en la sociedad, es algo bastante tradicional. A veces ese discurso crítico toma más volumen y a veces menos volumen. Es como de nuevo esa tensión y esa respiración que se da constantemente en algo que no son fenómenos transitorios, a eso voy. Son fenómenos transitorios que obviamente uno querrá que duren menos y que ese tránsito sea más corto, ¿no? Decir, claro, bueno, es eso. O sea, pero el momento, bueno, si existe, existe. Como el tema es que uno a veces no puede salir de la indignación. Ahora las redes hacen todo. Bueno, qué sé yo. Sí. Si queremos ver que no algún efecto que nos disgusta, pues combatámoslo. Qué sé yo, listo, ya está. O sea, el terreno de indignarse es a veces un problema, ¿no? Que es como te deja empantanado un sentimiento quejoso y espantoso, ¿viste? Más que, bueno, ponete a hacer algo y ya está. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba, cada día más cerca. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, junto a los docentes en defensa de la educación pública. Privarnos de las vacunas es privarnos de nuestro derecho a la salud. Las vacunas salvan vidas, y la mentira es otra forma de violencia. Lavacunasalvavidas.com.ar es una iniciativa del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba. Obra social del personal de la industria gráfica de la provincia de Córdoba. Defendemos el sistema solidario de atención de la salud. La salud es un derecho, no un negocio. Otro
de los modos de intervención que podríamos pensar, que si bien no es algo que sea esencial al sindicato, pero que tiene mucho que ver con nosotros, es cuando hace un tiempo, unos años ya, decidió crearse el Centro de Salud de la UPC. Además de pensar en la atención primaria de la salud, uno de los objetivos que este centro de salud tenía y ha tenido es el de trabajar en la prevención de algunas situaciones que tienen que ver con el trabajo docente en particular y con situaciones en general que tienen que ver con nuestro modo de vida, con nuestro modo de consumo de alimentos, de consumo de medicamentos. Pensando en estos consumos, decía de medicamentos y decía de alimentos, hay una serie de enfermedades vinculadas con esos consumos problemáticos, que, como la hipertensión, como la diabetes, como la obesidad, que en realidad con un buen, digamos, además de la atención cuando esa enfermedad ya existe, digamos, hacer un trabajo de prevención sobre los propios individuos, maestros, maestras, profesores, que serían nuestros afiliados, y una especie de capacitación preventiva para que esto se pueda aplicar en las escuelas. Creemos que ese también es un modo interesante de pensarlo desde el sindicato. Cuando digo esto de los consumos problemáticos, digamos, me gustaría ampliar un poco este concepto, porque se viene desde un tiempo a esta parte modificando el tema adicciones, modificando ese concepto por el concepto de consumos problemáticos, ¿no? En general, las adicciones siempre se han pensado como algo que está fuera de la persona, como un objeto externo que te atrae y del cual uno no puede despegarse. Cuando uno piensa en consumos problemáticos, en realidad está pensando con alguna situación que a nosotros personalmente nos atraviesa y que hace que nos vinculemos con eso, que puede ser alimento, que puede ser alcohol, que puede ser tabaco, que puede ser drogas legales y no legales. Y cuando digo drogas legales me refiero a la automedicación, que ahora está tan arraigada en nosotros, ¿no? Cuando uno no se siente bien, siempre tenés algún amigo que te dice, tómate esto, tómate aquello, enseguida te recomiendan algo para tomar. Y cuando uno piensa que eso se transforma en una cuestión cotidiana o una cuestión periódica para enfrentar algunas dolencias, sin pensar que si esa dolencia se repite y se repite, uno tiene que consultar con alguien que esté capacitado y que indique cómo curar, cómo sanar, y no cómo ir consumiendo paliativos para sentirse mejor en el momento, digo, ahí también estamos pensando en un consumo problemático que está muy arraigado y que es difícil de erradicar. Me refiero a las drogas legales y me refiero a la alimentación, porque sin alcohol se puede vivir, sin tabaco se puede vivir, sin las drogas duras se puede vivir, porque además, bueno, esas son de más difícil acceso, digamos, o de un acceso más complicado, pero las otras, la verdad que los medicamentos de venta libres que se venden en los kioscos, en los supermercados, y el alimento, bueno, son dos cosas que cotidianamente nos atraviesan y que es difícil abordar. Así que hacer un trabajo en ese sentido creo que es fundamental para nosotros como sindicato. Hoy vamos a hablar de un científico poco conocido popularmente, un alemán que se llamó Paul Ehrlich, un hombre del siglo XIX y principio del siglo XX, como que murió en 1915 a los 61 años. Fue premio Nobel de Medicina en 1908. ¿Y sabe qué descubrió Paul Ehrlich? El salvarsam. El salvarsam, que quería decir arsénico salvador, porque él lo saca del arsénico para actuar sobre el treponema, que era la bacteria que actuaba provocando la sífilis. ¿Cuál fue la idea de Paul Ehrlich? Que es, digamos, el que lo ayudó después a Fleming a descubrir la penicilina. Él decía que las drogas tenían que actuar directamente sobre el parásito, sobre la bacteria,
sobre el microorganismo causante de una enfermedad y no sobre otros órganos. Porque cuando empezó con el Salvarsan, que le llamó medicamento 606, el Salvarsan producía, por ejemplo, lesiones ópticas. Y él, con gran ingenio, lo fue depurando al Salvarsan hasta que consiguió que actuara solamente sobre el microorganismo y no sobre otros órganos. A partir de allí su fama creció, no obstante, fíjense, la iglesia rusa lo condenó y la policía inglesa lo metió preso porque decía que al haber producido el Salvarsan que actuaba contra la sífilis, ayudaba a la prostitución. Cosas que son terribles en la historia de la humanidad, pero bueno, siempre ocurren. El tema es que este hombre fue distinguido, fue miembro de 81 sociedades científicas en el mundo, tuvo 5 premios de doctor honoris causa en 5 universidades de distintos países y obtuvo el premio Nobel de Medicina. Pero lo más importante, cuando él crea el Salvarsan, que después se convierte en el Neo-Salvarsan y le elimina todas las acciones contrarias, es decir, por ejemplo, lesiones del nervio óptico, él deja las bases para que Robert Fleming, de quien vamos a hablar en otro programa, invente o descubra la penicilina. La maestría en Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba informa que las inscripciones para la nueva cohorte se han prorrogado hasta el 15 de mayo del corriente. Y en el micro de Economía Feminista, hoy Melissa Luc, magíster de la Universidad Nacional de Córdoba, nos propone analizar el mercado laboral, mitos, mandatos por los cuales se quiere justificar que nos paguen menos a las mujeres. Hola a todos y a todas. Bueno, mi nombre es Melissa Luc y hoy volvemos a hacer esta mini columna de Economía Feminista. La semana pasada ustedes estuvieron hablando con Cecilia Magnano sobre la situación de los servicios domésticos, un mercado que la mayoría de sus trabajadores son mujeres. Lo que vamos a ver hoy es que la mayoría de los trabajos que están relacionados con las tareas de cuidado, como las de servicio doméstico, que vimos la semana pasada, van a ser mercados feminizados. ¿Qué significa? Que la mayoría de las trabajadoras de esos mercados van a ser mujeres. Ejemplo, enfermeras, maestras jardineras, maestras de secundaria también o docentes, psicólogas, trabajadoras sociales, etcétera, etcétera. Son todas tareas que antes teníamos que realizar las mujeres dentro del hogar, pero que por alguna razón en algún momento de la historia el sistema capitalista necesitó que se profesionalizaran. Se profesionalizaron, las mujeres demandaron por una remuneración, pero esas remuneraciones siempre fueron menores a aquellos mercados que son masculinizados, como se llama, que es decir, que son profesiones que en la mayoría son hombres. ¿Y qué es lo que básicamente les quiero explicar hoy? Primero, cuando uno habla de estadísticas, lo que está diciendo es la mayoría de las personas. Eso no significa que no existan mujeres abogadas o médicas o, por ejemplo, economistas, otra profesión masculinizada. Eso no significa que no existamos mujeres que estamos en esas profesiones, pero somos menor cantidad de mujeres las que estamos en esos mercados. En economía la mayoría son hombres los que se reciben y los que ejercen la economía, igual que en la medicina, igual que en la abogacía, ¿sí? Pero además me gustaría desmitificar algunas cuestiones que tienen que ver con estos mercados. El primer mito que existe con estas profesiones es que los mercados que son masculinizados tienen mejores sueldos simplemente porque los hombres son más fuertes. Bien, eso es una mentira radical. Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero si ustedes comparan entre los mercados que son masculinizados, si toman a un abogado y un albañil, ¿quién cobra más? ¿El que hace un trabajo físico o el que hace un trabajo intelectual? Bien, por lo tanto, la justificación de que los hombres son más fuertes que las mujeres no es una justificación científicamente válida para decir que las mujeres tenemos que cobrar menos. Segundo mito que quiero desmitificar, que los hombres están más capacitados.
Si bien hemos hablado que las mujeres tienen menos horas por día para capacitarse, para descansar, porque son las responsables de las tareas de cuidado, sea su trabajo, no sea su trabajo, o esté dentro de su profesión ese tipo de tareas, la realidad es que empíricamente en Argentina las mujeres estamos más capacitadas, tenemos más títulos y tenemos mucha mayor dedicación que los hombres en la universidad con mejores promedios, es decir, egresamos con mejores promedios, pero tenemos menor posibilidad de estar en las profesiones que son masculinas y de estar en los cargos que son más altos. Por lo tanto, habría que preguntarse, ¿por qué realmente las mujeres no podemos acceder a otros mercados de trabajo y a cargos más altos de poder? En los próximos capítulos y entregas le vamos a estar dando respuestas desde la economía feminista. En tiempos de pandemia ha crecido significativamente la violencia de género. No te calles, no estás sola. Si tenés algún familiar o algún vecino que necesite tu ayuda o vos estás en situación de violencia, comunícate a los teléfonos que están en pantalla. Bueno, el Día del Trabajador Gráfico es el 7 de mayo, que hace alusión al día del nacimiento de Eva, de Evita, porque fue ella quien instó la firma, junto con la parte empresaria, del primer convenio de trabajo de alcance nacional, que fue allá por agosto de 1950. A partir de esa intervención que hace Evita en un conflicto que había con el sector empresario, que se negaba a firmar condiciones de trabajo que fueran generales para todo el país y que además se salía de un conflicto salarial, se acordó en un congreso que fuera el 7 de mayo, aún en vida de Evita, el Día del Trabajador Gráfico Argentino. Por supuesto que esto después sufrió altibajos, porque en algún momento, cuando se eliminó la posibilidad de que se pudiera festejar como aniversario del Día del Trabajador Gráfico, el día del nacimiento de ella, se lo festejaba junto con el sindicato de prensa el 7 de junio y se reinstaló en los años 70 nuevamente el Día del Trabajador Gráfico Argentino, que es el 7 de mayo. Hoy significa que está vigente toda una historia de luchas que arranca con lo que fue la primera organización sindical que existió en el país, que nació allá un 25 de mayo de 1857, que fue la Sociedad Tipográfica, y que a partir de entonces tiene hitos como haber realizado la primera huelga por mejoras salariales y por baja de horas de trabajo, y haber seguido en ese camino con muchísimas luchas, hasta incluso ser la organización que propuso la conformación de la CGT. Esa trayectoria también significa un compromiso de quienes hoy conducen las organizaciones sindicales que los y las representan, en el sentido de sostener las conquistas y derechos que están plasmados en el convenio colectivo de trabajo, en nuestro caso una escala salarial que tiene una diferencia y un plus que le hemos sostenido durante muchos años, no sin lucha, no sin peleas, no sin reclamos, exigencias, pero finalmente se han sostenido. Y esto nos obliga a decir que en este momento, en esta pandemia, es lo mismo, digamos. Nosotros vamos a seguir defendiendo los derechos y a pesar de que las circunstancias son difíciles y es una industria que está en crisis, como muchas, nosotros seguimos sosteniendo que los y las trabajadores gráficos tienen derecho a sostener el salario, la fuente de trabajo y sobre todo a no ver menoscabada ni su dignidad ni la posibilidad de vivir en un mundo mejor. La pandemia ha puesto en evidencia muchas cosas, pero sobre todo las desigualdades. Aparentemente o científicamente el virus afecta a todos de la misma manera, pero no es tan así.
Hay gran consenso en decir que esta pandemia era previsible. Es más, grupos de científicos avisaron que esto iba a pasar. Hasta el Pentágono hizo expedientes al respecto. ¿Por qué no se tomaron los recaudos? Porque era caro, porque no estaban en condiciones o no querían invertir más en salud porque eso no generaba ganancias. También hay un acuerdo generalizado en sostener que la solución es cambiar la forma de producir, dejar de explotar a la tierra y a los seres humanos, dejar de contaminar y consumir menos. Podemos decir que la imagen pública del liberalismo ha decaído ya que no ha podido dar respuesta sólida frente a la pandemia. Pero eso no significa que esté resignado a perder la batalla por el lucro y la ganancia extrema. Si bien hoy la crisis implica que el discurso tiene que ser humanitario, por debajo se filtran algunas cuestiones que tienen que ver con la pérdida de derechos que ya se está pergeñando. Los pueblos anhelamos esperanzados que de esta crisis pueda surgir una forma de organizarnos solidaria, igualitaria y respetuosa. Pero Pablo Feynman, el filósofo, nos alerta y nos recuerda que la humanidad ha transitado distintas pestes que han producido distintas crisis y de ella no ha salido mejor parada ni mucho más humana. También Ramonet, desde una columna de opinión en el periódico Página 12, nos alerta que los virus no hacen revoluciones. Tal vez el contexto actual nos impone una urgencia porque se nos está acabando el tiempo, como planeta y como especie. Es tiempo de tener conciencia y capacidad para organizar la esperanza. Pongamos manos a la obra para construir un mundo mejor.